En los registros criminales de todo el mundo, hay crímenes que desafían la comprensión humana. Hay crímenes que nos hacen cuestionar nuestra fe en la naturaleza de la familia, en el instinto parental, en los valores fundamentales que creemos que definen a los seres humanos. Este es uno de esos casos. Este es un crimen tan contradictorio, tan traumático, tan imposible de procesar, que incluso después de años de investigación, incluso después de confesiones y sentencias, la pregunta central permanece: ¿cómo llegó a esto? Una madre, un rol que debería significar protección absoluta, debería significar sacrificio ilimitado, debería significar que nada, absolutamente nada, es más importante que la vida y el bienestar de tu hijo. Pero hay momentos en la historia criminal cuando los instintos más básicos son invertidos. Cuando la madre se convierte en el peligro. Cuando el hogar se convierte en la escena del crimen. Esta es la historia de una mujer a quien llamaremos Elena para proteger lo que queda de su familia. Una mujer que, según todos los indicadores, parecía ser una madre normal. Trabajaba, cuidaba de sus hijos, asistía a citas de padres en la escuela, participaba en la vida de la comunidad. Pero bajo la superficie de esa normalidad había una mujer en crisis. Una mujer en un matrimonio que estaba colapsando. Una mujer que en su desesperación cometería un acto tan horrible que destruiría todo lo que la rodeaba. El esposo de Elena, a quien llamaremos Marco, era un hombre con problemas propios. Había tenido una aventura extramarital. El matrimonio estaba al borde del divorcio. Marco estaba considerando irse, llevarse al hijo mayor, rehacer su vida. Elena enfrentaba la perspectiva de un matrimonio roto, la posible pérdida de custodia de sus hijos, una vida que se desmoronaba en pedazos. En contexto de esta crisis matrimonial, Elena tenía 2 hijos, una hija de 6 años a quien llamaremos Sofía. Sofía era una niña pequeña, en ese punto de la infancia donde la vida es principalmente inocencia y alegría. No había hecho nada para merecer lo que estaba a punto de suceder. No había contribuido de ninguna forma a la crisis matrimonial que consumía a sus padres. Era simplemente una niña inocente atrapada en una situación de adultos. Según los registros del caso y el interrogatorio posterior, Elena creía que si algo le sucediera a Sofía, si la niña muriera, Marco se quedaría con ella. Creía que la tragedia unificaría a la familia. Creía que el dolor compartido de perder a una hija los mantendría juntos. Creía que la muerte de su hijo podría salvar su matrimonio. Es una lógica que desafía toda comprensión racional. Es una lógica que solo puede existir en una mente que estaba completamente rota, completamente desconectada de la realidad. Pero era la lógica que guió a Elena hacia la decisión que tomaría. Un día ordinario en octubre, Elena estaba en casa con Sofía, su hijo mayor estaba en la escuela, Marco estaba trabajando, Elena estaba sola con su hija. Y en algún momento durante ese día, Elena hizo algo que la enfermería forense, los investigadores y el sistema legal completamente rechazaría. Drogó a su hija, le dio una cantidad letal de medicamentos prescritos para adultos en dosis de adulto, a un cuerpo pequeño de 6 años. Sofía se durmió, y mientras dormía, Elena le hizo daño adicional. El cuerpo pequeño de la niña no podía resistir. Sofía murió. Una muerte que fue causada deliberadamente por la mano de la persona que debería haber sido su protectora más absoluta. Una muerte que fue planeada, aunque débilmente. Una muerte que fue el resultado de una decisión consciente de quitarle la vida a una criatura indefensa. Cuando Marco llegó a casa encontró a Sofía sin vida. Encontró a Elena en shock, desconectada de la realidad de lo que había hecho. Llamó a emergencias. Los paramédicos llegaron. Intentaron revivir a Sofía. Fue demasiado tarde. La niña ya había estado muerta durante horas. La investigación inicial fue rápida. Los investigadores vieron a un niño muerto. Vieron una madre confundida. Vieron signos de envenenamiento. Las pruebas de toxicología fueron concluyentes. Había drogas en el sistema de Sofía en cantidades que no podían ser accidentales. Elena fue arrestada.
En la sala de interrogación, Elena inicialmente trató de mantener su historia. Dijo que fue un accidente. Dijo que Sofía debe haber encontrado los medicamentos. Dijo que no sabía cómo sucedió. Pero los investigadores tenían evidencia. Tenían registros de farmacia, mostrando que Elena había comprado medicamentos una semana antes del incidente. Tenían la cantidad de drogas encontradas en Sofía, cantidades que no podían explicarse por acceso accidental. Mientras los investigadores presentaban evidencia, mientras confrontaban a Elena con hechos concretos, su historia comenzó a desmoronarse. Las contradicciones en su relato se hicieron evidentes. Finalmente, después de horas de interrogatorio, Elena confesó. Confesó que ella había matado a Sofía. Confesó que lo hizo a propósito. Confesó sus motivaciones. El matrimonio en crisis, el miedo al divorcio, la creencia de que la muerte de su hija mantendría a su familia unida. Es un interrogatorio que permanece en los archivos de las autoridades como un ejemplo de cómo una mente completamente fracturada puede racionalizar lo irracional. Es un ejemplo de cómo la desesperación extrema puede llevar a una persona a cometer actos que ninguna sociedad civilizada puede entender. Durante el interrogatorio, Elena mostró una falta de emoción que fue perturbadora. Habló sobre la muerte de su hija con un tono que era casi clínico. No había remordimiento aparente. No había el tipo de culpa que esperaríamos de una madre que acababa de admitir haber asesinado a su hijo. Era como si una parte crucial de su humanidad se hubiera desconectado. Los psicólogos forenses que examinaron a Elena posteriormente diagnosticaron una ruptura psicótica severa. Describieron cómo su mente había compartimentalizado completamente la realidad. Describieron cómo estaba tan disociada del acto que había cometido que podía hablar sobre ello, sin mostrar las emociones apropiadas. Pero la psicología de Elena, aunque compleja, no cambió un hecho fundamental. Una niña estaba muerta. Una niña inocente que no había hecho nada para merecer ser asesinada. Una niña cuya vida fue quitada por la persona que debería haberla amado, incondicionalmente. El impacto en Marco fue devastador. Perdió a su hija, su matrimonio fue destruido. Su vida como la conocía terminó. Tuvo que procesar no solo la muerte de una niña a la que amaba, sino también el hecho de que fue su propia esposa quien la mató. La traición fue total. La devastación fue absoluta. El impacto en el hijo mayor fue igualmente traumático. Perdió a su hermana. Perdió a su madre a través del sistema legal. Tuvo que crecer con el conocimiento de que su hermana fue asesinada y que fue su madre quien lo hizo. Ese trauma lo acompañará de por vida. La comunidad que rodeaba a esta familia fue impactada profundamente. Vecinos que habían visto a Sofía jugando en el patio. Compañeros de clase que jugaban con ella. Maestros que la enseñaban. Todos tenían que procesar la realidad de que una niña que conocían había sido asesinada por su propia madre. El caso fue llevado a los tribunales. El fiscal argumentó que fue asesinato en primer grado. Presentó evidencia de premeditación, de compra de medicamentos, de la plena comprensión de Elena de que las dosis que estaba administrando serían fatales. Pidió una sentencia severa. La defensa argumentó que Elena estaba en un estado psicótico. Argumentó que aunque cometió el acto, no tenía la capacidad mental para formar la intención requerida para asesinato en primer grado. Pidió consideración de su estado mental quebrantado. El tribunal finalmente llegó a un veredicto. Elena fue encontrada culpable de asesinato. Fue sentenciada a un número significativo de años en prisión. Una sentencia que significaba que pasaría décadas atrás de las rejas, separada de la vida, separada de su familia, viviendo con lo que había hecho. En la prisión, Elena ha mostrado evolución psicológica. Ha recibido tratamiento. Ha sido diagnosticada formalmente con enfermedad mental severa. Pero la realidad es que el diagnóstico y el tratamiento no traen de vuelta a Sofía. No restauran lo que fue perdido. Este caso ha sido objeto de estudio extensivo en programas de psicología forense. Ha sido analizado en contextos de estudios criminales.
Ha sido examinado como un ejemplo de cómo la enfermedad mental no diagnosticada y no tratada puede llevar a consecuencias catastróficas. Los expertos que han estudiado este caso han identificado varias señales de alerta que fueron perdidas. Las luchas matrimoniales de Elena eran conocidas por amigos cercanos. Su depresión era evidente para algunos. Pero nadie intervino. Nadie buscó ayuda para ella. Nadie vio que estaba llegando a un punto de crisis completa. Los psicólogos han descrito lo que sucedió como un colapso psicótico precipitado por estrés extremo. La amenaza de divorcio, la pérdida potencial de custodia, el colapso del matrimonio, la muerte potencial de su familia como la conocía. Estas presiones, acumuladas juntas, fracturaron su estructura psicológica. Pero comprender la psicología detrás del crimen es diferente de excusar el crimen. Y lo que Elena hizo, no importa cuál fuera su estado mental, fue asesinato. Fue el acto deliberado de quitarle la vida a su propia hija. Y fue un acto que desafía la comprensión de casi todos los seres humanos. Los casos de filicidio son entre los crímenes más estudiados y más incomprendidos. Los criminólogos han encontrado que hay diversos motivadores. Algunos filicidios son cometidos en contexto de abuso infantil crónico. Algunos son cometidos en contexto de enfermedad mental severa. Algunos son cometidos como actos de venganza contra una pareja. El caso de Elena es de este último tipo, un filicidio motivado por el deseo de preservar una relación romántica. Es un tipo de crimen que es particularmente perturbador, porque sugiere una inversión completa de los valores humanos fundamentales. Sugiere que el deseo romántico, la necesidad de mantener una relación, fue más importante que la vida de un niño. Sugiere que Elena valoraba su matrimonio más que valoraba la vida de su propia hija. Años después de su arresto, Elena continúa encarcelada. Su hijo mayor continúa viviendo sin su hermana y sin su madre. Marco continúa procesando la pérdida de su hija y la traición de su esposa. Y la comunidad continúa recordando a Sofía, la pequeña niña inocente cuya vida fue quitada. Este caso nos enseña lecciones importantes. Nos enseña que la enfermedad mental no diagnosticada puede escalar a crisis. Nos enseña que los sistemas de apoyo familiar son insuficientes. Nos enseña que necesitamos intervenir cuando vemos signos de alerta. Nos enseña que la muerte de un niño es una tragedia, pero la muerte de un niño a manos de su propio progenitor es un tipo especial de traición que impacta a toda la sociedad. Nos enseña también sobre la importancia de la atención de la salud mental. Si Elena hubiera recibido tratamiento adecuado, si su depresión hubiera sido identificada y tratada, si su crisis matrimonial hubiera sido manejada a través de consejería profesional, Sofía probablemente estaría viva hoy. Pero ella no está viva, está muerta, asesinada por la persona que debería haber sido su protectora más absoluta. Y esa realidad es algo con lo que todos nosotros, como sociedad, tenemos que vivir. El interrogatorio de Elena en la policía es una ventana a cómo una mente puede justificar lo injustificable. Es una ventana a cómo alguien puede hacer un acto tan horrible, y luego durante las horas siguientes, intentar mantener una fachada de normalidad. Es una ventana a la profundidad del daño que puede causarse cuando una persona está completamente desconectada de la realidad. Cuando los investigadores le presentan la evidencia a Elena, cuando le muestran los resultados de toxicología, cuando le confrontan con el hecho de que ella compró los medicamentos deliberadamente, su respuesta es fascinante desde una perspectiva psicológica. No es histeria. No es negación feroz, es casi un reconocimiento resignado de que ha sido atrapada. Y cuando finalmente confiesa, cuando finalmente admite lo que hizo, su tono es casi distante. Es como si estuviera hablando sobre algo que le sucedió a otra persona, no sobre su propia hija. Este es el tipo de disociación que los psicólogos ven en casos de trauma severo. Es un mecanismo de defensa psicológico que permite que la mente continúe funcionando cuando la realidad es demasiado horrible para procesar. Pero ese mecanismo de defensa
Aunque comprensible desde una perspectiva psicológica, no lo hace menos terrible. No hace menos terrible el hecho de que una niña está muerta. No hace menos terrible que su madre fue responsable. En Expediente Negro, creemos que casos como este necesitan ser contados, no porque sean entretenimiento, sino porque son verdad. Porque son ejemplos reales de cómo el crimen puede ocurrir, de cómo las mentes pueden fracturarse, de cómo las familias pueden desmoronarse. Creemos que entender estos casos, aunque sean oscuros y perturbadores, nos ayuda a hacer una sociedad mejor. Nos ayuda a reconocer señales de alerta. Nos ayuda a intervenir cuando vemos a alguien en crisis. Nos ayuda a ser más compasivos con aquellos que están luchando. Pero más allá del análisis, más allá del estudio criminológico, hay un hecho simple. Una niña de 6 años está muerta. Una niña que nunca tendrá la oportunidad de crecer. Una niña que nunca tendrá una adolescencia, una adultez, una vida. Una niña cuya existencia fue cortada por la persona que la amaba. Esa es la realidad de este caso. Esa es la verdad que todos debemos enfrentar. Si esta historia te ha tocado, si te ha hecho reflexionar sobre la salud mental, sobre el apoyo familiar, sobre los peligros de dejar que las crisis emocionales escalen sin intervención, queremos escucharte. Deja un comentario abajo. Cuéntanos tu perspectiva. ¿Crees que Elena debería recibir tratamiento o castigo? ¿Crees que la enfermedad mental cambia la culpabilidad criminal? ¿Tienes experiencias que quieras compartir sobre depresión o crisis familiar? Por favor, suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Expediente Negro es tu fuente para los casos criminales más complejos, los análisis más profundos y las historias que realmente importan. Cada semana, traemos nuevos casos que te mantienen pensando, que te desafían a considerar perspectivas diferentes, que te enseñan sobre las complejidades del crimen y la justicia. Y si hay un caso particular que creas que deberíamos cubrir, un crimen que sientes que merece ser examinado, una historia que quieres que contemos, envíanos un mensaje. Tus sugerencias son lo que nos ayuda a crear el contenido que nuestra comunidad realmente necesita. Síguenos también en nuestras redes sociales para actualizaciones diarias, clips de nuestros videos y contenido detrás de las cámaras de cómo investigamos estos casos. Los enlaces a nuestras redes sociales están en la descripción del video. Y finalmente, comparte este video con alguien que creas que necesita verlo. Compartir historias como esta ayuda a educarnos como sociedad. Ayuda a crear conciencia sobre los peligros de la enfermedad mental no tratada. Ayuda a normalizar las conversaciones sobre salud mental y crisis familiar. Ayuda a crear una comunidad que es más informada, más compasiva y más dispuesta a buscar ayuda cuando la necesitan. Gracias por ver Expediente Negro. Gracias por permitirnos contar estas historias difíciles pero necesarias. Gracias por ser parte de una comunidad que entiende que el conocimiento del crimen no es entretenimiento barato, sino una herramienta para entender a nosotros mismos, a nuestras familias y a nuestra sociedad.